Seguimos, amigos, poniendo la mañana en camino. Ya estamos en el estudio con nuestro queridísimo amigo, el psicólogo Álvaro Alcuri. A propósito, ya están llegando algunos mensajes sobre la temática que vamos a tener hoy, pero también algunos mensajes abordando lo que sucedió antes. Primero que nada, lo que acaba de pasar, que es la entrevista de Alejandro Camino con Julio María Sanguinetti, el expresidente de la República, en la cafetería del notariado, en el ámbito de escritores a mano. Dice Juan Deposito: Sanguinetti, como historiador, un gran cuentero. Los cuentos no se transforman en verdad por bien que se cuenten. Este fue el último de los mensajes que recibimos de acuerdo a la charla que tuvo Alejandro con el expresidente. Y además, nuestro queridísimo amigo Omar dice, dos mensajes mandó Omar. Primero, buen día. Con un tema que referíamos hoy, que lo tocábamos en El País, algo estábamos comentando recién con Alcuri acerca de la obligatoriedad que marca enfáticamente como que no se debería dar el país en la educación secundaria de nuestros hijos. Dice Omar, buen día, los padres tenemos la obligación de hacer estudiar a nuestros hijos porque el mercado laboral lo pide cada vez más, incluso en trabajos que antes no se pedía, como porteros, construcción, servicios de seguridad, etcétera, no importa. Eso es lo que cree Omar y que va un poco en sintonía con lo que habíamos dicho nosotros hoy. Aparte, Omar, ahora, para casi que darte la bienvenida, querido Alvarito, dice, si puede preguntar al Alcuri, el suicidio, aparte del factor psicológico, puede haber un factor genético. Gracias, dice Omar, te la dejo picando a eso, porque la temática que tenemos hoy, bien decía Diego antes de entrar a estudios, que es No quiero vivir así. Hablaremos del suicidio en Uruguay, fenómeno conocido pero tratado con malos resultados. Así que es hora de presentarlo a mi queridísimo amigo en esta sección Los psicólogos no sirven para nada, señoras y señores. Esta vez auspiciada por Grapa San Remo y refuerzos de mortadela de Panadería La Familia. Alvarito, buenos días. Le agradezco la bienvenida y mucho el aprecio. Yo sé que usted comparte también los gustos. Faltó el catering, pero el martes que viene puede venir. Lo hacemos. ¿Cómo andás, Álvaro? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Acá cubriendo al goleador del equipo, subieron los sub-20. Claro. Antes de que lleguen las cargadas, esta columna no está inspirada en las derrotas de la final del domingo pasado. Algo de eso te iba a decir. Por las dudas. Bueno, menos mal. No, hablando en serio, esto también es un reclamo de la audiencia. Realmente nos gusta con Alejandro estar atentos a lo que surge de la audiencia. Por suerte hay un ida y vuelta. El tema de suicidio en Uruguay es un tema que le hemos abordado muchas veces, desde la psicología, también desde otros ángulos. Es un tema multifactorial, en donde hay que hablar de muchas cosas, no solamente de los libros de psiquiatría, del diagnóstico de depresión. Hay que hablar de estadísticas, hay que hablar de distintos países, de distintos climas, de aspectos culturales. Yo no sé si nos va a dar hoy para hablar de todo esto, de políticas, de cómo en algunos países han logrado bajar las tasas de suicidio, de cómo en otros las diagnostican, más bien poniendo énfasis en cosas que nosotros no nos cuestionamos. Hay aspectos que tienen que ver con edad, hay aspectos que tienen que ver con sexo, hay aspectos que tienen que ver con genética, hay aspectos que tienen que ver con historias familiares predisponentes. Hay aspectos que tienen que ver con cómo manejamos la información, cómo manejamos los medios de comunicación, el tema. Sin dudas. Hay falta de campañas de bien público. En algunos países han descubierto que esto funciona y las han implementado, por ejemplo en Suiza. O sea que hay varias cosas, muchas cosas para hablar de este tema que no por hablado estamos cerca de resolverlo. En realidad todo esto se dispara, lo más cercano último que hay es una nota del País. Récord de suicidios en Uruguay supera la de la crisis del 2002. Un artículo que reseña cosas de este año, esto es del agosto del 2017 el artículo, en donde el Ministerio de Salud Pública informa 709 personas se quitaron la vida en 2016, la cifra más alta de la historia. Estos datos fueron divulgados por Epidemiología. La tasa de fallecidos, esto se mide a nivel mundial, está en 20,37 cada 100.000 habitantes. Esa tasa llegó a 20,62 en 2002, pero era un momento muy raro, muy particular en la vida del país, entonces eso impacta
sobre el fenómeno del suicidio. Se puede decir que estamos muy acostumbrados a emparentar la causa del suicidio con crisis económicas, porque me parece que la realidad del tema va un poco más lejos, ¿no? Mirá, Mincho, yo siempre le digo a Alejandro, cada especialista tiende a relacionar su especialidad con el fenómeno que estudie. Los demógrafos dicen la demografía, los médicos dicen es la depresión, los antropólogos dicen es la cultura del país. En realidad, son fenómenos multifactoriales. Siempre, si miramos un árbol, solo vemos ese árbol, y la idea nuestra es tratar de ver el bosque. Claro. Hay aspectos, a mí, mirá, en el tema, desde la experiencia en el consultorio, desde el trabajo profesional, yo tengo 25 años encima trabajando, generalmente siempre tengo algún caso de intento de autoeliminación, muchísimas veces son más bien llamados de atención. Sí. Cuando yo ponía el título de la columna decía, no quiero vivir, paréntesis, así. Claro. Las personas no quieren dejar de vivir, las personas quieren cambiar algo que no están pudiendo cambiar. Claro. Entonces, ahí tenés el árbol desde donde miro yo, es la atención clínica. Sí. Yo no hago estadísticas, yo atiendo pacientes concretos. La mayoría de las veces que vos te pones a profundizar en lo que te dice la gente es, quiero cambiar cosas que no estoy pudiendo cambiar. Bueno, entonces ya la cosa cambia. Ya no estamos hablando de dejar de vivir. Sí. Entonces, apenas empezamos a hincarle el diente al tema, en cada situación particular, en cada situación individual, ya nos salimos de los suicidios, el clima, factores culturales, y estamos hablando de situaciones personales en donde cada persona no está pudiendo resolver. Y ahí aparecen dos ingredientes que no siempre son vistos, que es las crisis vitales y las estructuras psicológicas. ¿tá? Las crisis vitales, más allá de la crisis del 2002, que fue una crisis vital para toda una sociedad, las crisis vitales son momentos de la vida en que las cosas tienen que cambiar sí o sí. Ahí aparecen los picos en las estadísticas de los intentos de autoeliminación y los suicidios. ¿Qué estoy hablando de crisis? Una de las más conocidas es el suicidio adolescente o el pseudo intento adolescente. Estamos hablando que las cifras se disparan en el entorno de los 12 y 13 años de edad. ¿tá? Ahí hay una disparada de las cifras. ¿Qué pasa allí? La pubertad. La pubertad. Ese fenómeno en sí mismo da para hacer varias columnas. Recordemos, hemos hablado de la adolescencia, hemos hablado de cómo esta sociedad no ayuda a los muchachos a madurar, cómo tenemos visiones ambivalentes respecto de los adolescentes, cómo inventamos la adolescencia, diría José Pedro Barrán, que es una especie de etiqueta cultural para un fenómeno que biológicamente es la pubertad, que es el inicio de la etapa en que podemos procrear, el desarrollo de nuestra sexualidad. Justo ahí aparece un pico en intento, estigmatizada a veces también, ¿no? Pero estigmatizada, maltratada, mal acompañada, con adultos completamente ambivalentes, que dicen que tratarlos como niños, si tuvieran eternamente entre un pelotero de McDonald's, pero después les pedís responsabilidades adultas y que se comporten como adultas cuando vos no los entrenaste para que fueran adultos. En esa crisis, en esa contingencia, aparecen intentos de autoeliminación y suicidios, y los picos, las cifras se disparan. Hay países que esto lo han medido mejor, que tienen bastante know-how respecto al tema, conocimiento, experiencia. El país en donde esto ocurre más frecuentemente es Nueva Zelanda. Un país que no tendría ningún problema económico, ¿no? A ver, diciéndolo un poquito suelto, ¿no? Ahí está. Y en Nueva Zelanda tiene todo un montón de... Y se habla de los países nórdicos también. Que son como la panacea en un montón de temas para nosotros, viendo hacia arriba, en torno de la educación y todo, pero tienen tasas de suicidios altísimas. Hoy leía una noticia a propósito que vos traías el tema de que en España es la primera causa de muerte no natural, es el suicidio, en España toda, que es, últimamente ha tenido algunas crisis, pero... Que también hay zonas en España con unos escalones bárbaros entre unas y otras, ¿no? Bueno, en Canadá y Suiza, que no sé cuándo... Uno tendría que recorrer mucho mundo hacia atrás para saber, bueno, esto sí está asociado a un tema de crisis económica. No sé, me parece que Suiza y Canadá nunca tuvieron un problema en la billetera. Pero sin embargo, no sucede. O sea que también sucede en países en donde uno puede ver que no hay carencia de nada.
Sí, y están los economistas. Y los economistas tienen ese valorcillo que arman con un montón de ítems que dicen la economía de la felicidad. En países en donde no falta nada, en donde aparentemente serían recontrafelices, desde el punto de vista y las mediciones de los economistas, suicidio, se disparan picos de suicidio adolescente. Bueno, el otro pico que estábamos hablando es el de la entrada a la vejez. Entre los 60 y los 65 años, allí hay otro pico en las estadísticas. Ese es un aspecto que me interesa resaltar desde el enfoque nuestro del fenómeno. El otro es la estructura psicológica. La estructura psicológica hace que algunas personas estén mejor equipadas que otras, y acá hablo de la palabrita que con Alejandro le gusta subrayarla, que tenemos que discriminar, porque no todos aguantamos igual la crisis. Hablamos de la dimensión crisis vital, muy bien, algunas estructuras psicológicas lidian mejor con la crisis vital que otras. Y es imprescindible, diría yo, tener diagnósticos certeros para poder saber quiénes van a tener más problemas con la crisis, o sea, en la pubertad, o sea, en la vejez. ¿Quién tiene estas estructuras más débiles, más frágiles, menos integradas, más inmaduras? ¿Ahí puede jugar algo de lo que nos preguntaba Omar en torno a la genética o no tan lejos? Cuando hablamos de estructuras de personalidad, hablamos de componentes genéticos, de componentes innatos y de, obviamente, un proceso educativo. Y de la construcción de la personalidad siempre, por lo menos, tiene estos dos factores. Reducirlo a un factor siempre es un enfoque reduccionista. Por eso yo estoy hablando no desde las estadísticas, no desde las cosas que aparecen en internet, sino desde mi experiencia. Los lugares comunes, vamos. Claro, la experiencia en el consultorio dice que esas dos son los indicadores que hay que mirar, ¿no? Estructura psicológica y crisis vital. Crisis vital que como sociedad generalmente no entendemos muy bien, no las transitamos bien. Por supuesto, historia personal. Es un indicador muy fuerte de la tendencia suicida y pseudo-suicida, la historia familiar. O sea, que haya parientes en la familia que hayan tenido este tipo de conductas. Que no tiene nada, que sí tiene, pero tampoco tiene que ver en el 100% con lo que hablábamos de la genética, ¿no? O sea, puede suceder como... ¿Está más bien dentro del ámbito de lo educativo, digamos? A ver, de ver ese ejemplo, eso está en tu historia. Claro. Tu historia no la elegís. Son factores que están allí desde el primer día de tu vida. Es el entorno predisponente, ¿no? Cuando hablamos de factores educativos, de factores culturales, ahí sí, son cosas que vamos aprendiendo, vamos generando después. Acá me parece que es también muy fuerte y muy claro que hay que hablar de la cultura del bajón, la idea de que estar triste estaría bien. En Nueva Zelanda hablan de la cultura de la fuerza. Hay que ser fuertes, algo que tiene que ver con los pasados maoríes de la cultura, hay que ser fuertes y resistir y aguantar. Paralelamente, tienen índices en Nueva Zelanda muy importantes de bullying. Y la combinación de esa idea de fuerza, que hay que todo soportarlo, que es cultural, y el fenómeno del bullying, que está relacionado con eso también, genera, son importantes ingredientes estudiados allí para predisponer a los adolescentes al suicidio y al pseudointento. Ahí donde se ve la falta de discriminación, ¿no? Decir, bueno, está bien, yo me tengo que hacer fuerte en determinadas cosas, pero si no puedo, tampoco está mal, ¿no? Falta un... En Nueva Zelanda el factor cultural que identificaron es a nosotros nos cuesta cuestionarnos algunas de nuestras joyas de la corona cultural, muchas veces, como algo que nos haga mal. Fíjate vos, ¿no? Generalmente lo que más nos cuesta cuestionar como algo que nos haga mal es algo de lo que estamos orgullosos. Nuestra música, nuestra poesía, nuestra literatura, nuestras expresiones artísticas. Vamos a ser sinceros, son más bien tristonas. Entonces, si la tristeza es un valor, no es un antivalor, bueno, ahí tenemos un factor que está ayudando. La melancolía, la tristeza, el estoy mal,
tenemos un tango, tenemos una canción, tenemos un artista, tenemos un referente cultural que te dicen, está bien. Sí. Y no estoy diciendo que estos referentes culturales o nuestra cultura esté, comillas, mal. Digo, tenemos un ingrediente allí que está ayudando. Sí. ¿Eso es todo? No, no eso es todo. No, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que salir a prohibir los discos de nuestros cantantes tristes? Claro. No. Pero son todos indicadores de, mirá lo que estamos haciendo, mirá lo que armamos. Causa y consecuencia en Gestalt, no, muchas veces no nos dicen que sea una relación en un solo sentido. Causa y consecuencia pueden ser a su vez intercambiables, ¿no? ¿Qué es causa y qué es consecuencia? Claro. Somos tristes porque tenemos esta música, o tenemos esta música porque somos tristes. La verdad no importa. Son fenómenos que van juntos. ¿Qué sucede? Pero ayuda. Y es la historia de siglo XX, siglo XXI y siglo XIX de este país, ¿no? Exactamente. A ver, en lo que tiene que ver con diagnóstico diferencial, hay algunas cosas que yo no sé si esto no lo vamos a tener que dejar para la vez que viene, ¿no? Porque tenemos que con mucho gusto lo dejaremos para el martes que viene. Podemos entrarle hoy hasta donde... la parte cultural hoy en día también, ¿no? Porque es fácil decir, bueno, hay una serie, ¿no? Esta de 13 razones por qué, la serie de Netflix, que dicen, esto es una glorificación del suicidio. Las tasas en el mundo se disparan. Esta serie... ¿no? O la ballena azul, ¿no? La ballena azul es un indicador que, a ver, es muy poco, yo diría, inteligente decir por esto, ¿no? Cuando vos lees algunos artículos diciendo, es la serie esta, o es la ballena azul, escúchame. Hay seguramente... Hiciste una columna acá de la ballena azul, ¿no? Hice alguna cosa, sí, pero otra vez, ¿no? Como indicadores. Sí, claro. Pero, a ver, hay fenómenos que rompen mucho más los ojos y son mucho más generales acá y en el mundo, que es la falta de un tejido social que contenga a los muchachos y la falta de los adultos que están educando a los muchachos de saber qué tiene que contener y cuáles son las luces amarillas, cuáles son las luces rojas. Y la soledad. Cuando vemos el entorno predisponente al fenómeno de suicidio adolescente, recordemos un pico, generalmente vemos muchachos aislados. Y ahí aparecen otra vez las buenas noticias que generan los problemas. Esos muchachos tienen toda la manera de comunicarse con el mundo exterior. Sus padres dicen, tiene internet, tiene computadora, tienen televisor, tienen su cuarto, solucionamos sus necesidades básicas, no le falta nada, va a un buen colegio. Pero todo eso que parece valioso, que es apreciado en nuestra cultura, genera una especie de huevo, una especie de aislamiento casi impenetrable, en donde ese muchacho solo, aislado, con una estructura predisponente, con otros aspectos que también coadyuvan, en su aislamiento va generando esta idea de no quiero vivir, o mi vida no tiene sentido. Claro. O no quiero vivir así, pero no sé cómo resolverlo, porque en mi aislamiento soy apragmático, soy adolescente, tengo 12, tengo 13, tengo 14, empieza mi vida sexual, pero no me sé relacionar. Claro. Todo eso tan... como una gran paradoja. Ese huevo tan bueno que armaron los adultos para protegerme, me aísla, no me sé relacionar, y como no me sé relacionar, reacciono de la peor manera, porque no quiero vivir así. Se descuida la depresión también, ¿no? Por parte de los adultos, de los jóvenes. Se descuida, yo diría, se ignora. Se ignora. Está por cada muchacho prácticamente que tiene este tipo de conducta, este tipo de comportamiento, que vos decís, lo ves al chiquilín, hablas con él, una sesión, media hora, 15 minutos, y te suenan todas las alarmas, hablas con los padres, y los padres no tienen ni la menor idea de nada de lo que le pasa. Entonces ahí vos decís, che, esta desconexión entre los muchachos que están creciendo, que están en estas situaciones de riesgo, la desconexión que hay con los adultos que lo están educando es fabulosa. Entonces ahí sí abro los ojos. Esto no es una serie de Netflix, que siempre es mucho más fácil ese adulto distraído, que se justifica, decir, es la serie de Netflix, esas cosas que ve no, es esa tremenda desconexión en la cual vos y tus hijos una falta de comunicación casi total, ¿no?
que cuando el muchacho tiene problemas y realmente vos no te enterás, bueno, mejor que nos enteremos todos. Yo no estoy diciendo todos y cada uno de estos padres es muy duro culparlos, porque cuando pasan las cosas desgraciadas, claro, estos padres se les viene el mundo abajo. Hay que prestar atención antes. Claro, es antes. Prestar atención tampoco es sobreprotección, ¿no? Porque claro, estos padres, de alguna manera, otra paradoja, ¿no? Los protegen tanto del mundo exterior que no pueden saber qué pasa en su mundo interno. Claro. Y estos muchachos prácticamente están sellados, metidos para adentro en su mundo interno. Los adultos se quedan, bueno, me quedo tranquilo, lo protegí del mundo exterior. ¿Y de su mundo interno? Claro. Porque para vos entrar en el mundo interno de tu hijo, vos tenés que tener vínculo con él. Y vos también abrir tu mundo interior. Y eso se llama vínculo. Vínculos afectivos. Ni más ni menos. La educación para el vínculo, la educación para compartir momentos, para compartir sentimientos, para compartir, es, yo diría, ahí sí, un indicador de algo que nos está faltando. Claro. Lo que nos dice el fenómeno es que eso falta. Y eso falta en la comunicación. Digo, se me representó una idea ahora, ¿no? En esta época tan dura que estamos viviendo del entretenimiento y la guarangada 100%, que digo esto, que uno encuentra entretenimiento en casi cualquier cosa y deja de lado casi todo lo importante. La cultura del espectáculo, diría Vargas Llosa en un maravilloso ensayo. Es verdad. La cultura del espectáculo. Todo tiene que ser divertido. Eso. Y no es todo divertido. Es más, estoy del otro lado, me parece. Por eso me parecía muy atinado lo que dijiste hoy. Nosotros somos un país que, bueno, de Dionetti al tango y del tango hacia la Pampa siempre estuvo como con un componente muy de tristeza o de aburrimiento, dirían algo, no, y a mí me gusta como lo más divertido. Bueno, ¿para hasta dónde? ¿No? Discernimiento. En esto que decías, me quería enfocar en esto, que decías ¿es solo falta de comunicación? Los adultos, yo como adulto, que me puedo considerar, no tengo hijos, pero nos está costando en este tiempo la comunicación con los jóvenes porque cambiaron ciertas cosas, del vínculo con la realidad, ahora a veces realidad 3D, 2D, HD. La comunicación siempre es algo a construir. Uh-huh. Pero creo que frecuentemente confundimos divertido con interesante. Cuando vos hablás con los muchachos, con los adolescentes, con hijos, con alumnos, yo qué sé, yo tengo grupos de estudio de posgrado de Gestalt hace muchos años, tengo contacto con muchachos que son adolescentes y casi adolescentes, por supuesto con mis hijos, con mi hija, con sus amigas. Los temas que les resultan interesantes no son temas tontos, no son temas divertidos, entre comillas, uh-huh, por bobos, sino son los grandes temas de la vida, la muerte, el sentido de la vida, el sentido de la existencia, de dónde vamos, de dónde venimos, a dónde vamos. Ahora, el divertido, entre comillas, prescinde de esos temas que seguramente a los muchachos les interesa. Ahora, cuando los adultos no tenemos nada para decir trascendente respecto de grandes interrogantes que los muchachos se plantean, de vuelta, en las etapas críticas de la vida, cuando tengo que decidir qué carrera elijo, qué estudio, si estudio o no estudio, si tengo una relación sexual por primera vez, uh-huh, la identidad sexual, si me voy a quedar a vivir con mis padres o me voy a otro lugar a vivir, grandes decisiones, y los adultos no tienen nada para decirme. Claro. Vaya si eso me importa y me interesa. Claro que me interesa tomar esas grandes decisiones, responderme esos grandes interrogantes. Ahora, si los adultos no tienen nada para decirme al respecto, claro, y si los adultos me tiran con un montón de programas bobos en la televisión, o música pasatista, o yo qué sé, o actividad, pero los que trabajamos con muchachos sabemos que los chiquilines valoran y respetan y se prenden como locos, les encanta cuando atendemos estas necesidades, estas preguntas que se generan en las etapas críticas del desarrollo. Eso sería acompañar el crecimiento de los muchachos, no infantilizándolos, claro, sino preparándolos para el mundo adulto. El muchacho que dice no quiero vivir así, o no quiero vivir a secas, no está encontrando prácticamente ninguna de estas respuestas ni ninguno, claro, de estos apoyos. Claro.
Esto yo diría que es lo que nos falta como cultura. Algunas culturas han reaccionado más con esto, tienen más claro lo importante que es la etapa. Otros vamos rezagados. Hay que decir que en las estadísticas que andan en la vuelta, Uruguay sigue tristemente número 1 en Latinoamérica en las tasas de suicidio. La tasa de suicidio en el mundo es, primero está Rusia, segundo está otro país ahí para el lado, está Groenlandia, Groenlandia está primero, Rusia y Estonia, Letonia, alguno de estos. Uruguay está en el lugar 22, creo, y somos los que estamos más arriba de Latinoamérica. Razones, demasiado. Y podemos empezar a buscar el termo, el mate, las canciones de Citarrosa, yo qué sé, o que somos un país frío dentro de un continente más bien cálido, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustaría ir a tratar de enfocar un poco más en cómo nos relacionamos, qué clase de vínculos, de qué calidad creamos, y esas raíces culturales, sociales, las encontramos en los primeros años de la vida. ¿Quiénes están allí? Las familias, claro. Los padres, los muchachos, después, por supuesto, la educación formal. Creo que es un buen lugar para empezar a buscar. Sí, me parece. No, Mincho, perdón. Pensaba en la idea que es un libro que me recomendó Álvaro, En la era del vacío. Sobre todo pensando en la fecha que estamos, claro, la fecha que estamos en diciembre y cómo, digamos, la sustitución de ciertos vínculos y eso que reivindicás de la familia, sobre todo los padres, estar ahí, y cómo de alguna manera cambian las lógicas en cuanto a cómo una persona tiene el sustento a través de lo material o de objetos por fuera de la lógica comunicacional, ¿no? Con personas, ¿no? La era del vacío de Lipovetsky es un libro de los 80s que por lo visto te gustó y me gusta que me hagas caso. Sembrar. Claro, por ahí. Ese libro de Lipovetsky ya es el libro que anuncia el posmodernismo, el adulto narcisista solitario encerrado en la satisfacción de deseos propios, desvinculándose de un bien común, del otro, de nociones que van quedando paulatinamente relegadas, como el nosotros, como la solidaridad, como el compromiso, como la responsabilidad, como la construcción de colectivos, buscando un bien común. Paradigmas que empiezan a perder vigencia en los 80 y van cayendo, ¿no? Cayendo, no sabemos hasta cuándo. Yo desearía que no, y desearía que el paradigma de nos juntamos, los vínculos son importantes, el otro es importante, y si el otro está bien, yo también estoy bien, que la cosa pasa por la relación. Ese es el enfoque de las terapias humanistas, como la Gestalt, ¿no? Sí. O sea, no me salvo solo, me salvo con los demás. Cuanto más solo estoy, seguramente más caiga en el pozo depresivo. Claro. O sea, estoy bien con otros. Claro. Decía Martin Buber, no hay yo sin tú. Sin el otro es muy difícil. Claro que lo que denuncia Lipovetsky es que justamente, ¿no?, cuando empezamos a prescindir de los demás, caemos en estos pozos. Y claro, algunos están mejor preparados para el pozo, pero otros no. Claro. Me quedo pensando varias cosas. Una, con un poco de molestia, que es que se nos termina el tiempo cuando estábamos abordando recién el tema. La seguimos, Mincho, la que viene. Vamos a seguir el martes que viene. Vamos a gestionar media hora más con la presidencia de la República. Tenemos que llamar allá. Pero vamos a hacer las gestiones. Tenemos auspiciantes ahora, así que vamos a hacer las gestiones para gestionar media hora más y poder hacer una hora. Y otra cosa a la que me quedo pensando, porque todos los mensajes que nos llegan están referidos al abordaje de la adolescencia y de los púberes en este tema, que lo primero que dijiste vos es que las tasas, por lo menos en este país, y creo que también en el mundo, son en donde se manifiesta más el suicidio, es la adolescencia y los adultos mayores. El comienzo de la vejez. Pero me preocupa que todo el mundo haya apuntado ahí. Está bien, fue por donde encaramos la charla hoy, ¿no? O sea, en ese sentido estoy con la audiencia, pero tampoco me parece que sea el único tema o sea, el problema no es solo cómo se vinculan nosotros como adultos y nuestros jóvenes, sino que también pasa después con los viejos. Y hay todo un trayecto hasta recorrer lo otro, ¿no? Sí, por eso me parece que por ahí lo podemos dejar planteado para el martes que viene. ¿Qué te parece? Claro, sí, vamos a hablar de ese otro pico y de todo lo que desde la psicología, desde la psiquiatría se ha escrito, se ha autorizado, que son bibliotecas, sobre la depresión. Y muchas veces, a veces también la depresión clínica, el diagnóstico, es un árbol que nos tapa otro fenómeno que por ahí es más amplio, ¿no? Pero vamos a hablar de esto, y también vamos a hablar de estas particulares fechas que son las fiestas, sí, que a veces, ¿no?, nos proponen cosas tan
supuestamente buenas y tan lindas, y encuentros y familia y regalos, y es bastante frustrante que después no pase, y eso también lleva a que en estas fiestas haya algún pico de comportamiento suicida, pseudo intento de autoeliminación, en fin. Son etapas complicadas también para este fenómeno. Vamos a hablar de eso también, la que viene. Alvarito, bueno, con mucho placer te vamos a recibir el martes que viene. Espero que con lo prometido. En camino, sí, no, ya está todo conversado. Está todo conversado. Falta que ahora que se ejecute, viste que a veces el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen como una... Sí, capaz que algún sponsor que nos esté escuchando, ¿no? Sí, claro. Señores, señoras, acaba de pasar nuestro amigo, el psicólogo Álvaro Alcuri, en su columna, los psicólogos no sirven para nada, y vaya si no sirven para nada. Nos vamos a la tanda y después seguimos con más La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.